Hola, yo soy Alejandra Michelle del Valle Benítez, alumna de jardín, y les quiero contar mi cuento El árbol sin hojas. Había una vez un árbol sin hojas, estaba súper triste. Hasta que vinieron dos niños. Y dijeron los dos niños: oh, qué feo árbol, no tiene ninguna sola hoja. Y se fueron. Luego vino el sol. Y el árbol dijo: oh sol, tú que eres tan poderoso, ¿me podrías ayudar a ponerme hojas sobre mis ramas? El sol dijo: no puedo hacer eso, ¿por qué no lo haces tú? Y el árbol dijo: no puedo hacer eso, no dejes aquí plantado. Y el sol dijo: perdón, pero no quiero ayudarte. Y se marchó. Luego vino el viento. El árbol sin hojas le preguntó: oh viento, tú que eres tan poderoso, ¿me podrías ayudar a ponerme hojas sobre mis ramas? Preguntó. Y el árbol dijo, y el viento dijo: perdón, pero no voy a poder hacer eso, yo solo escuché las hojas. Entonces se marchó. Luego vino la nube gris. Y el árbol sin hoja dijo: oh nube, tú que eres tan poderosa, ¿me podrías ayudar a ponerme hojas sobre mis ramas? Preguntó el árbol. Y dijo la nube gris: no puedo hacer eso, yo solo puedo llorar por ti para que salga un arcoíris de montones de colores. Y se marchó. Luego vinieron los niños. Con muchas hojas de colores. Color rojo, color verde, azul, color verde y color amarillo. Otro color amarillo, con otro color verde y otro color amarillo. Y luego vino el sol y dijo: oh, qué lindo árbol, me voy a quedar para darle un poco de luz, dijo el sol. Luego vino el viento. Se dio lentamente la vuelta, sin soplar, sin echar la hoja de ese color, y se marchó. Luego vino la nube gris y dijo: oh, qué lindo árbol, ¿qué nube más allá
por él y el árbol se sintió más feliz. Y colorín el árbol se sintió más feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.